nos regocijamos en eso. Continuamos con otra dimensión más de esta dirección que Dios nos está dando a crecer en la capacidad de perdonar y de recibir el perdón también. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, nos dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Nosotros no funcionamos por ideas o metas circunstanciales, sino que nosotros tenemos la mirada puesta en lo eterno, o así debiera ser al menos. Y nuestra mirada está puesta también en lo verdadero, lo que es cierto, lo que no cambia, lo que es, fue y será, porque proviene de Dios, que no está limitado por ninguna circunstancia, por ninguna variable, por ningún aspecto. Él es la verdad, Él es lo más, es lo estable en nuestra vida, es lo verdadero en nuestra vida. Y por lo tanto, cuando abordamos en particular este tema del perdón, estamos mirando esa meta de crecimiento personal, pero también estamos mirando esa meta de que muchos sean alcanzados con la verdad, por la verdad, de que hay Dios y que ese Dios nos ama y quiere volver a tener una relación con nosotros. En particular, el actuar en el poder del perdón nos va a permitir ser mucho más activos en alcanzar a otros, en un Dios que, siendo justo y que no va a dejar sin castigo al mal, tiene un profundo anhelo de transformar nuestras vidas y llevarnos al camino correcto, al camino del amor, al camino de la paternidad, de ser adoptados por Él, ser santificados, justificados y entrar a la vida eterna. Y esa es la meta. Nosotros miramos hacia un futuro eterno, miramos hacia el proceso de transformación que Dios hace en nuestra vida y que por tanto puede hacer en cualquier vida, en toda vida. No hacemos las cosas por emociones, aunque sí son transformadas nuestras emociones. No hacemos las cosas por nuestras ideas, aunque sí es transformada nuestra manera de pensar. Porque Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de usar las emociones, pero de un modo distinto al que las hemos vivido y han tenido una presencia en nuestra vida hasta antes de que Él entrara a través de su Hijo Jesucristo y empezar a transformar nuestras vidas, ¿no? Veamos pues entonces hoy qué cosas pueden propiciar el perdón. Hemos visto lo que es el perdón, lo que no es el perdón, lo que lo puede dificultar, ciertas confusiones, principios que hay en torno al perdón. Y hoy vamos a revisar algunas cosas que podrían ayudar a caminar en esta senda del poder del perdón. La primera es reconocer las ofensas, sea porque hemos sido ofendidos o porque hemos ofendido. Es importante no eludirlas. Lo vimos en alguna sesión anterior de domingo, que una respuesta posible es olvidar o eludir. Y la verdad es que esa respuesta no funciona. Entonces, lo primero que puede facilitar el perdón es reconocer que nos hemos sentido ofendidos o reconocer que hemos ofendido a otro. Y eso significa poder ponerse en la perspectiva del otro. El primer paso entonces es darle lugar a que ocurrió un daño, no invisibilizarlo, no ocultarlo, no taparlo, no eludirlo. Por una parte, no es bueno la negación de lo ocurrido. No es bueno porque va a estar allí igual. Igual nos va a afectar. Entonces hay que enfrentar, hay que sacar a la luz esas situaciones. Por otra parte, tampoco es bueno volver reiteradamente a los detalles de lo que ocurrió. Principalmente cuando nos hemos sentido ofendidos o hemos sido ofendidos, no hay que negarlo, pero tampoco hay que darle lugar reiteradamente. Hay que darle el lugar necesario para pasar a una siguiente etapa, para procesar esa ofensa en el poder del perdón. Debemos reconocer que nos hicieron un mal y entonces poder enfocarnos. Recuerden lo que nos decía el primer versículo, no damos palos a ciegas, ¿no?
sino que tenemos una meta y estamos enfocados en esa meta. Debemos enfocarnos en perdonar, no en la ofensa, no en lo que nos produjo la ofensa, el dolor, las emociones, los sentimientos, las ideas que generó, los argumentos que se levantaron, sino que en la necesidad que Dios nos llama de perdonar. Bueno, lo mismo puede ser aplicado cuando nosotros hemos ofendido a alguien, debemos enfocarnos en perdonar. Por lo tanto, debemos tratar de ponernos en la situación del otro, de poder reconocer cómo lo que hicimos le ofendió. Y muchas veces nos cuesta porque nosotros creemos, tenemos una lectura de las cosas, entendemos esas situaciones de una manera que es nuestra perspectiva y no alcanzamos a entenderlo a la perspectiva del otro. Y entonces no reconocemos muchas veces que ofendimos a alguien o tendemos a justificarlo de algún modo. Y entonces relativizamos, valorizamos con un menor impacto lo que nuestra actitud, nuestras palabras, lo que hicimos produjo en el otro. Entonces, el primer paso para poder propiciar el perdón es reconocer la ofensa. No negarla, no reiterarla, sino que ir a ella lo que sea necesario para pasar a una siguiente etapa, y esa etapa es enfocarnos en el perdón, ¿no? En perdonar y en ser perdonados. ¿Cómo es cada proceso? En este caso, Dios nos tiene que llevar a poder entenderlo, porque a veces nosotros perdonamos y el otro sigue encadenado a pesar de lo que nosotros hicimos. Ya eso es parte del proceso del otro. O nosotros hacemos lo que Dios nos lleva a hacer para pedir perdón por una ofensa que cometimos y el otro no nos perdona. Ya no es problema nuestro eso, debemos procesarlo con el Señor. Ahí el resto del proceso de la otra persona es de Dios con esa persona. Pero sí es importante que nosotros reconozcamos que hemos sido ofendidos o que hemos ofendido. Insisto, aunque sea un poco majadero, no negarlo, no reiterarlo como un volver constantemente a ello, sino que enfrentarlo para pasar a la etapa de enfocarnos en el perdón. Lo segundo que nos puede ayudar a propiciar el perdón, bueno, antes de eso veamos un versículo que nos entregue luces sobre esto de no ocultar, sino que de reconocer. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Reconocer que hemos sido afligidos o que hemos afligido a alguien es parte de esta vida. Cristo nos dijo, en este mundo afrontaremos aflicciones, pero también nos dijo que Él venció al mundo. O sea, a través de Él podemos procesar de un modo distinto las experiencias dolorosas que se dan en la vida. ¿Y cuál es el fruto de procesar estas cosas con Él? No solo es el fruto poderoso del perdón, que ya hemos ido recorriendo durante varios domingos, sino que también eso nos lleva, y es parte del fruto del perdón, a encontrar paz, a tener paz. Tenemos a Cristo, Cristo es la paz, debiéramos tener paz, debiéramos experimentar esa paz. Pero la Escritura también nos dice que no vaya a ser que no estemos en paz, ¿no? Que no hayamos entrado en el reposo, que estemos afanados, impacientes, iracundos incluso, rabiosos, con un carácter no templado, ¿no? Y no hallemos paz. El fruto de afrontar las aflicciones con el ánimo de saber que Cristo vence las aflicciones del mundo, pues ya las venció y las puede vencer en nosotros transformando nuestra vida, nos permite hallar la paz. Lo segundo que nos ayuda a entrar en el camino poderoso del perdón, que propicia el perdón, es usar la empatía. En este paso, los sentimientos de enojo, de frialdad, como dice aquí, hacia la otra persona, se reemplazan por un sentimiento de empatía. ¿Sigo enojado o le hago la ley del hielo? No enfrento el dolor que se produjo, porque
No soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Por eso hay una invitación aquí a usar la empatía. Es tratar de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. Tratar de comprender lo que la otra persona pudo haber estado pensando, sintiendo o le haya ocurrido. A veces no es un proceso de un pensamiento o de una emoción que se convierte en un sentimiento y que lleva a esa circunstancia de producir un daño, ¿no? Un dolor, sino que a veces una circunstancia sencillamente en la cual no se reacciona bien y genera un problema de relaciones y produce dolor entre unos y otros. Pero nos cuesta ponernos en el lugar del otro. La invitación es que usemos la empatía para propiciar el perdón. Tomar en cuenta que entre más horrible haya sido la transgresión que hemos vivido, más difícil va a ser aplicar la empatía. Y vamos a necesitar más aún la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para ponernos en el lugar del otro y tratar entonces de ver el punto de vista de lo que pensó, sintió o le ocurrió a esa persona para que se produjera esa situación dolorosa, difícil, horrible incluso. Cuando es demasiado difícil mostrar la empatía o la comprensión, debemos usar la compasión. La compasión. No logro entender, no logro sentir, no logro ponerme en la situación que produjo que se diera esa situación difícil con el otro. Pero sé que la condición nuestra sin Dios es una condición miserable y por tanto necesito aplicar el sentido de la compasión. Colosenses 3:12 y 1 de Pedro 3:8 nos puede entregar algunos elementos respecto de esto. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos. Somos llamados a revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Este consejo que Pablo nos da, Dios nos da a través de Pablo en la carta a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículo 12, nos llama a adquirir ciertas cualidades, ciertas características en nuestro carácter que nos van a ayudar a practicar la empatía y o la compasión. Afecto entrañable, un afecto que surja desde dentro, ¿no? Bondad, humildad, amabilidad y paciencia. No son cosas fáciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo pueden ser fruto en nuestra vida. Mientras tanto, primera de Pedro, versículo 3:8, nos dice, en fin, vivan en armonía unos con otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. El apóstol Pedro recibe entonces una guía coherente con la misma guía que recibió el apóstol Pablo en cuanto a consejos para nosotros. El vivir en armonía a veces es difícil, porque no hemos aprendido, la sociedad no nos ayuda, la cultura actual no nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. Y somos diferentes y por lo tanto las posibilidades de no estar de acuerdo son muy altas en muchas cosas, pero muchas de ellas no son tan importantes como para tener las reacciones que tenemos. Y las que son importantes debiéramos hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos. Compartir no solo alegría, sino también las penas. Unirnos a los otros en todas circunstancias para caminar juntos en un amor fraternal, en compasión y humildad. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Por tanto, esta invitación a usar la empatía o la compasión conlleva el desarrollo de estas capacidades y estas cualidades. De algún modo tiene que ver con esta meta también de crecer hasta la estatura del varón perfecto. La madurez espiritual de la cual va dando cuenta nuestro carácter transformado. La tercera cosa que nos puede ayudar a propiciar el perdón es usar la gracia. La gracia no es algo que provenga de nosotros, es algo que proviene de Dios. Indudablemente proviene de Dios
e indudablemente nos fue dada primeramente a través de Cristo sin ninguna condición. Por eso hemos definido la gracia como un regalo. Un regalo uno no lo entrega con una condición. No dice, te voy a entregar este regalo, pero no, uno lo entrega porque surge un sentimiento de hacer esta atención, de regalonear, de manifestar amor, ¿no?, a alguien a través de un regalo. Y Dios manifestó su amor para nosotros, su deseo de restablecer la relación con nosotros al ofrecernos el perdón sin ninguna condición, solo aceptando un camino, que no es una condición en realidad, sino que es la invitación, es la vía para hacer posible lo que por nosotros sería imposible, recibir a Cristo como quien es. Todo lo que habría que hacer para ser perdonados, justificados, adoptados nuevamente, no lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo. Por eso es imprescindible recibir a Cristo, no como una condición, sino que como un regalo. Para dar este paso, el de usar la gracia, es necesario crecer en la humildad. Reconocer que nosotros ya recibimos la gracia y lo que por gracia recibimos, debemos darlo de la misma manera. También debemos crecer en el sentido de gratitud. Por el hecho de que estamos agradecidos con Dios, podemos derramar esa gratitud también hacia otros. Y en las mismas condiciones, tal como Dios nos perdonó sin haber hecho nada a nosotros, nosotros podemos crecer con Dios a perdonar sin que el otro haga nada. Nosotros dar el primer paso, reconociendo que necesitamos el perdón y que incluso lo hemos recibido, lo que ya sabemos, crecer en esa verdad para poder obrar en gracia con otros. Piensa, dice aquí el texto, en las ocasiones que necesitabas que alguien te perdonara. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste cuando cometiste una falta y te diste cuenta que te habías equivocado y que le habías producido dolor a otro y necesitabas que esa persona te perdonara? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el perdón de Dios primeramente y el perdón de esa otra persona después? Ese sentimiento que todos nosotros hemos tenido en algún momento. Primero cuando Dios nos perdonó y hemos caído en la comprensión, en la revelación de lo que es el perdón de Dios para nuestra vida. Y luego cuando alguien nos ha perdonado algo que hicimos, alguien que amamos y le produjimos un dolor y nos lo perdona, ese sentimiento, recuérdalo, eso es lo que Dios quiere que produzcamos en otros. Eso libera, eso sana, eso restaura. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros produzcamos en otros. Ya que hemos recibido el perdón de parte de Dios y también de otras personas, yo lo he recibido, creo que más de alguna oportunidad tú también, nosotros también le concedemos el perdón a otros. Es importante que crezcamos en esta verdad y en la capacidad de hacerlo respecto a otros, sin condición. Por eso, usar la gracia es una manera de propiciar el perdón. Segunda Timoteo 1:9 y Tito 2:11-12 nos dicen algo de esto. Es interesante que estamos hablando de dos jóvenes discipulados por Pablo, entrenados por Pablo en la verdad y también encomendados a dirigir, liderar congregaciones donde había personas mayores que ellos, pero ellos habían adquirido tal nivel de madurez en este proceso discipulado con Pablo y con Cristo fundamentalmente a través de Pablo, que Dios les encomienda esa tarea difícil. Y aquí vemos dos versículos en cartas dirigidas a ellos que nos remiten a este imperativo de usar la gracia con los demás. En 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Somos llamados a una vida santa y parte de esa vida santa es ser capaces de perdonar antes de que el otro haga nada que justifique ser perdonado, sino que porque somos llamados a perdonar, para liberar, para hacer posible que Dios entre o crezca en esas vidas también. Dice que nos concedió este favor en Cristo Jesús
antes del comienzo del tiempo, o sea, antes de que nosotros hiciéramos nada, Él ya nos concedió ese favor, ser salvos y ser llamados a una vida santa. Esto es para todos, y que no seamos nosotros el impedimento de ello por nuestra falta de perdón. Ahora en Tito 2, versículos 11 y 12 lo dice de esta manera: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La falta de piedad, o sea, la falta de una vida transformada por Dios. Y las pasiones mundanas son este carácter que se duele, que se enoja por la ofensa del otro y que le cuesta perdonar. Somos llamados a manifestar a toda la humanidad su gracia. Así, dice este versículo, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia nos permite crecer en dominio propio. Nos permite manifestar la justicia de Dios, que es una justicia inentendible para el ser humano, porque Dios es justo y no va a perdonar el mal cuando no hay arrepentimiento. Pero es justo también para saber que causamos el mal porque no le conocemos y no caminamos con Él. Pero en la medida que le conocemos y caminamos con Él, somos llamados a ya no ser actores del mal respecto a los demás, sino que ser actores de justicia. Un paso para ello es crecer en la capacidad del perdón. La gracia nos ayuda a ello. Lo otro que nos puede ayudar a propiciar el perdón es comprometernos a perdonar. Adquirir un compromiso, primeramente y esencialmente con Dios. Haz un fiel compromiso de perdonar y escoge un ebenecer que te ayude a recordar ese compromiso. ¿Qué significa esto? Es como lo que relata la Escritura respecto a la utilización de esta palabra, ¿no? Dice, en 1 Samuel, particularmente el capítulo 7, versículo 12, es una señal, un recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para ayudarnos a llegar hasta el punto en que estamos. Nos podemos comprometer con Dios a perdonar al tener recordatorios de cómo Él nos ha perdonado y cómo Él ha producido que otros nos perdonen. Porque el perdón verdadero, el perdón poderoso del cual estamos hablando, no es el perdón que nos da alguien en su propia capacidad, porque ese perdón es condicional. Va a durar lo que sea capaz esa persona de sostener ese perdón. En cambio, el perdón que surge del proceso de Dios en nuestra vida es un perdón poderoso, que solo fue posible en esa persona porque Dios estaba en la vida de esa persona. El verdadero perdón, el que deja a un lado. Ya hemos explicado, no dejamos de sentir, hay un proceso allí, no dejamos de tener pensamientos, hay un proceso allí, pero nos afirmamos en el perdón como algo que Dios nos pide que ejerzamos para crecer nosotros, pero también para que otros crezcan y sean liberados. Comprometernos a perdonar es la mejor manera de cumplir con nuestro compromiso con Dios, hablando con otros, recibiendo consejo, reconociendo que Dios ha preparado personas para ayudarnos a crecer en la vida cristiana. Entonces, partíamos diciendo que es importante reconocer que las cosas nos han dolido o que le hemos producido dolor a otros. Y ese reconocer va a ser mucho más potente cuando yo lo saco a la luz con otro que me va a poder acompañar, ayudar, aconsejar. Y así tener un punto de apoyo al cual recurrir cuando a mí me cueste perseverar en ese proceso del perdón. Comprometerse tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Tener recordatorios para mí, personales, de lo que Dios ha hecho en mi vida, que me ayuda a comprometerme a perdonar, pero también recurrir a otras personas que Dios ha capacitado para recibir consejo, para recibir una guía con Dios, desde Dios, para perseverar en el compromiso de perdonar. Colosenses 3, versículos 23 y 24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Todo lo que hagamos debe ser como para Dios. Por lo tanto, acorde a las expectativas de Dios para mí, para mi vida.
no para lo que los demás o lo que yo mismo creo que debo hacer. Conscientes, dice, de que el Señor nos recompensará con la herencia. Nosotros servimos a Cristo, no a nuestra opinión, no al yo, no a lo que piensen los demás. Para comprometernos en el perdón, estos principios que están aquí en Colosenses 3, 23, 24 son fundamentales. Nuestro referente no soy yo mismo ni los demás, sino que es Dios. Por eso, comprometerse con Dios al perdón es fundamental y ayuda a propiciar el perdón. Finalmente, lo que puede ayudar a propiciar el perdón es aferrarse al perdón. Podríamos decir también perseverar, ¿no? Si de vez en cuando recordamos detalles de la ofensa del pasado, ¿no?, que hemos luchado por perdonar, no nos desanimemos. Van a querer venir recuerdos, van a querer venir sentimientos, pero debemos aferrarnos al llamado a perdonar, perseverar en él, comprometernos nuevamente, encomendarnos a Dios, tanto la situación como la persona o las personas involucradas en la situación, y seguir adelante, perseverar. Es una palabra que aparece tantas veces en la Escritura, aparece en cada uno de los mensajes a la iglesia, los 7 mensajes al iniciar Apocalipsis. Perseverar es fundamental, porque Dios sabe que nos cuesta perseverar. Aferrarse al perdón ayuda a perdonar, ¿no? No porque nos lleguen de vez en cuando recuerdos de lo que nos ocurrió, que nos hirió, quiere decir que no hayamos perdonado, ¿no? Hablemosle a nuestra mente desde la verdad de Dios. Lo que Dios ya hizo ya está hecho, las cosas viejas pasaron. Pero van a venir recuerdos, van a venir emociones. Eso no significa que no hayamos perdonado, es que todavía debemos seguir en el proceso para que ese perdón crezca, sea más pleno, más profundo, más completo. Pero ya hemos dado el paso del perdón y lo que necesitamos, claro, es perseverar, aferrarnos al perdón. Gálatas 6:9 y Romanos 5:3-4 nos dicen algo sobre esto, ¿no? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Nos cansamos, por cierto que nos cansamos. Somos débiles, a veces dudamos, a veces nos cuestionamos lo que habíamos hecho y debemos ser fortalecidos. Ebenecer, recuerda lo que Dios ya hizo. Busca consejo en alguien cuando tienes dudas. Dice, además, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La primera cosecha es nuestro carácter. La cosecha también es llegar al momento en que Cristo venga por segunda vez con la alegría de haber impactado en la vida de otros y no solo haber llegado a duras penas nosotros solos a la salvación plena, que ya es nuestra, pero el fin de este proceso en la vida que conocemos hoy y la entrada en la vida perfecta, donde ya no habrá más dolor, más muerte, más enfermedad, más frío, necesidad, hambre, no habrá nada de eso. Podremos llegar con el gozo de haber sido parte de los planes de Dios, impactando la vida de otros, a través, en este caso, de la capacidad de perdonar. Romanos 5, por su parte, en los versículos 3-4 nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Gocémonos, no solo en las cosas buenas, sino que también en las cosas difíciles, porque sabemos que las cosas difíciles producen perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Perseverar, aferrarnos al perdón, va a ayudarnos a gozarnos también en las dificultades, porque sabemos que en ellas se produce un proceso de perfeccionamiento en nosotros y nos volvemos más poderosos en los planes de Dios. Finalmente, algo que puede ayudar a propiciar el perdón, a hacer más fácil o a hacer posible, quizás no más fácil, pero posible, junto con Dios y la ayuda del Espíritu Santo, de perseverar en el perdón, es deshacernos de las mentiras, reconocer las mentiras. Como ya vimos, los falsos profetas introdujeron mentiras en nuestra vida, que dieron forma a aspectos falsos de nuestra personalidad.
Debemos entrar en los procesos de deshacernos de esas mentiras. Dios ha venido a liberarnos de ellas, a mostrarnos la verdad de quiénes somos. A veces decimos, no, es que yo no puedo dar este paso del perdón porque yo, y viene alguna característica que reconozco como mía que no es verdad. O le doy importancia a algo que ocurrió en mi vida, que sí ocurrió y que sí me afectó, pero que no es determinante. Debemos deshacernos de las mentiras que entraron en nuestra vida. Esas mentiras dificultan nuestras relaciones, especialmente la capacidad de perdonar e incluso a veces la capacidad de recibir el perdón. ¿Se acuerdan de los falsos profetas? Y cómo ellos contribuyeron a construir los ladrillos de mentiras en nuestra vida. Esas mentiras hay que deshacerse de ellas. Colosenses 3, versículos 9 al 11 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. Que ningún argumento de mentira nos separe, dificulte que lo que hemos recibido de Dios lo podamos transmitir a otros, que no sea impedimento la falta de perdón. Crecer en el perdón es fundamental, pero necesitamos deshacernos de esas mentiras que entraron en nuestra vida, a la cual aún quizás le damos autoridad. Algunos hábitos que facilitan el perdón, puede haber muchos más, vamos a mencionar solo algunos. Y seguimos recordando 1 Corintios 9:26, no es que no tengamos una meta, no damos palos de ciego, no intentamos a ver si esto resulta o esto no. Nos creemos y nos afirmamos en la verdad que Dios nos transmite a través de su palabra, a través del ejemplo de Jesucristo. Y entonces sabemos que estos no son buenos consejos que podrían funcionar. Son posibilidades de lograr la meta. Es palabra de Dios, por lo tanto es cierta y poderosa y es efectiva si la creemos con fe y la ponemos en práctica. Hábitos, entonces, un hábito importante para facilitar y crecer en el perdón, bendecir a todos. Nuestro llamado como creyentes es alto. El mandato es a bendecir la vida aún de aquellos que nos persiguen, aún de aquellos que nos han hecho daño. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, dice Romanos 12:14. Ser humildes con los otros. Otro hábito importante. Sin darnos cuenta, ese es el pensar detrás de la falta de perdón. Yo nunca haría algo así, yo soy mejor, por lo tanto no te voy a perdonar. Eso es falta de humildad. Debemos recordar que así como otros han pecado contra nosotros, así hemos hecho y continuamos haciendo nosotros contra Dios y muchas veces contra otros. Es su gracia que guarda nuestros pasos, porque en nuestro pecado somos capaces de hacer aún las peores cosas. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12:16. El hábito de ser humildes con los demás nos ayuda a vivir el poder del perdón. El hábito de buscar el bienestar de los demás. La respuesta del creyente debe ser hacer el bien a aquellos que le hacen el mal. Buscar el bienestar de las otras personas no siempre es fácil, pero contamos con la gracia y el poder de Dios para poder hacerlo. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. A nadie. Significa que no solo a los que nos hacen bien, a nadie paguemos mal por mal. Y es claro, ¿no? Al que nos hace mal, no le paguemos con mal, paguémosle con bien. Un cuarto hábito importante es guardar la paz con todos. Todo creyente debe procurar estar en paz con todos. Nuestro llamado es hacer todo lo que esté en nuestras manos
para procurar la paz en nuestras relaciones. Esto no significa que vamos a lograr que los otros también estén en paz. El llamado a que nosotros hagamos todo lo que nosotros podemos hacer para procurar la paz con todos. Ya lo que hace el otro es responsabilidad del otro. Pero yo debo seguir viviendo en ese principio, procurar guardar la paz. Cuando ya es imposible, mejor es que me aparte. Pero mientras yo pueda hacer algo, debo persistir en lograr la paz con los otros. Necesitamos recordar que no somos responsables de la respuesta del otro y que no siempre perdón implica reconciliación. Pero debemos tratar de lograr la reconciliación. En cuanto de nosotros dependa, debemos procurar agotar todos los recursos que tengamos en nuestras manos para procurar la paz. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes. ¿Cuánto es posible? Y cuánto realmente hemos hecho todo lo que dependía de nosotros, es algo que solo con Dios podemos evaluar y estar a cuentas. Un quinto hábito importante para crecer en el perdón es confiar en Dios. Dios es el único juez justo, el único que conoce cada corazón en toda su profundidad. Él sabe cuánto me han dolido algunas cosas. Él sabe cuánto dolor he producido en otros. Y Él es justo para hacer justicia en eso. Y hacer justicia de la manera que Dios hace justicia, no de la que yo muchas veces quiero, que en realidad no es justicia, sino que es pasada de cuenta, venganza. La venganza no es nuestra, es del Señor. Que en realidad no es venganza, es justicia, ¿no? Recordemos que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios por cada una de nuestras acciones. Nuestro llamado es a quitarnos del medio y dejar que Él, Dios, sea el juez. Él es el único justo y solo Él conoce lo suficiente. Él es juez, no nosotros. No tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. No sé si se han dado cuenta, los versículos que estamos colocando están todos en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Si quieren crecer un poco en estos hábitos importantes, allí hay unos consejos, ¿no? Estos que hemos mencionado y otros más. Podrían leer completo el capítulo 12 para contextualizar lo que estamos viendo hoy como hábitos que nos ayudan a crecer en el perdón. Y en muchas otras cosas más, pero hoy estamos enfocados en esto, en el poder del perdón. Para terminar nuestro mensaje de hoy, recordar que la falta de perdón endurece nuestro corazón. Mateo 24, 12 nos describe un tiempo que creo que habla muy bien de la realidad que estamos viviendo hoy. Dice allí: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, hay un contexto general en la sociedad, en la cultura, sin Dios, donde la maldad está abundando. Recuerden que el Espíritu Santo detiene la iniquidad, pero la detiene donde Dios gobierna, o sea, en la vida de los hijos. Pero en el mundo hay muchos que no reconocen a Dios como Padre, como Creador, como Señor. Y allí la maldad abunda. Y este efecto de contexto en la sociedad actual, creciente a lo largo de la historia, produce un efecto. El amor de muchos se enfriará. Ese efecto externo, si se suma un efecto interno, la falta de perdón, puede ahogar el amor y convertir un corazón de carne en un corazón de piedra, o con costra, o con coraza. Ezequiel 36, 26 nos da una promesa de Dios, un llamado a la esperanza, una meta, una guía. Recuerden, no andamos sin guía, no andamos sin una meta, no andamos dando palos de ciego, andamos enfocados. En estos domingos nos hemos enfocado en el poder del perdón. Ezequiel 36, 26 dice: les daré un corazón nuevo, un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen
y les pondré un corazón de carne. Eso ya lo hizo cuando recibiste a Cristo, cuando recibí a Cristo. Pero necesitamos crecer en ello. En este caso, en cualquier aspecto en que haya falta de perdón. Perdón, perdona. Perdón, pide perdón por lo que tú hiciste. Perdona por lo que te hicieron. La doble vía del perdón en la cual debemos crecer. Poderosa para vivir mucho más plenamente la vida plena y abundante que Cristo nos prometió y nos ha dado. Y para ser activos en el plan de Dios, para presentar a este verdadero Dios a otros. ¿A través de qué? De nuestra propia vida. Cuando tú perdonas, cuando tú recibes el perdón y vives en la plenitud del perdón, estás manifestando a Dios en un mundo falto de perdón y sediento de venganza y de rencor. Papá, te damos gracias por tu amor manifestado primeramente en Cristo, pero tu amor manifestado también en tu guía para tu familia, que es la iglesia. Nosotros, tus hijos, a través del Espíritu Santo, a través de la revelación, a través de la vida en la congregación, a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, estos domingos que nos has hablado del perdón, de la importancia de crecer en una vida de perdón. Y yo pido que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros para que se produzca este crecimiento. Todos podemos crecer. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener ocasiones para crecer, oportunidades para crecer en el poder del perdón. Y yo te pido que podamos ser poderosos en esta capacidad para extender tu llamado a la reconciliación, para extender tu llamado a la salvación, para extender tu llamado a ser parte de tu familia, a reconocerte como padre y ser conocidos como hijos. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.